tarde, pero he llegado a hacer mi trabajo. La verdad es que lamento un montón el atraso que estoy teniendo, pero esta semana fue semana de mesas en el secundario y se me atrasó todo de una forma indescriptible. Y la verdad es que yo no quería tener ningún encuentro con ustedes sin antes corregir todo lo que tenía pendiente. Yo corregí el foro con los 18 ejercicios. Todas las intervenciones las respondí, salvo que alguna fuera igual a otra. Espero que lo hayan leído. Y en general me quedé muy preocupada porque en algún momento yo se los comenté. Se nota como que respondieron las cuestiones en forma acertada en general, pero a todas les faltó un fundamento. Es como si, yo pienso, la verdad es que no sé, como no los veo, tengo que sacar deducciones. Es como si ustedes se hubieran apoyado y estuvieran seguros de que el tema lo conocen y entonces se arreglaron en las respuestas con conceptos que ustedes tienen, que han aprendido en algún momento de su trayectoria educativa o académica. Y la verdad es que todo lo que está contenido en la bibliografía que les quedó como obligatoria y complementaria no se vio o se vio muy poquito. Entonces yo me pregunté cómo solucionar esto y me planteé que tal vez el problema sea que no me escuchan, que no ven cómo me expreso, no ven no sienten el énfasis cuando el profesor habla, esa emoción o esas sensaciones que el profesor cuando habla transmite en su tono de voz tal vez falten. Y entonces me pareció también que un encuentro por Zoom que pasa la media hora corriendo y qué sé yo, que tampoco servía. Así que se me ocurrió esto. Después ustedes me dicen si dio resultado o no resulta. ¿Qué sería? Es la bibliografía que ustedes tenían que haber leído, repasarla juntos. Hice un pequeño resaltado que ustedes cuando graban el video lo van a poder ver. Perdón, cuando reproduzcan el video lo van a poder ver porque yo lo estoy grabando y entonces les van a quedar las ideas principales, pero no solo las ideas principales porque las están viendo, sino también porque me están escuchando. Me encantaría que después de ver el video ustedes me pregunten o me comenten. Yo voy a volver a abrir un foro para que ustedes solo pregunten, consulten o para que digan, ¿sabe qué, profe? Me di cuenta de tal cosa. ¿Está? Y obviamente también me gustaría que me digan si esta técnica da resultado. Bueno, empecemos. Nuestro tema es temperatura. ¿Está? Con eso no tenemos duda. El apunte, o en realidad el libro, comienza hablando de lo que nosotros en general entendemos en nuestra vida cotidiana, no desde el punto de vista científico, sino lo que entendemos en nuestra vida cotidiana como calor y temperatura. El concepto de calor lo vamos a ver más adelante, pero la temperatura nosotros decimos hace frío, hace calor, sentimos frío, sentimos calor, sentimos algo caliente. En realidad siempre la asociamos cotidianamente a este concepto de sensación, que vamos a ver más adelante, que en realidad el concepto de frío no existe. El frío es solamente una sensación. En física existe solamente una magnitud relacionada a este tema, que es el calor. Y esa anécdota de que el frío es ausencia de calor es mentira. El frío en realidad es lo que nosotros sentimos, porque como nosotros somos seres vivos con una determinada temperatura, cuando nos enfrentamos a algo que tiene menos temperatura que nosotros, decimos que está frío. Y cuando nos enfrentamos a algo que está a más temperatura que nosotros, decimos que es caliente. El frío no existe, el frío en realidad es una subjetividad del ser humano. ¿Está? Porque al oso polar 3 grados no le provoca decir que tiene frío. Bien, sigamos. Eso entonces es lo que encontramos acá. Después habla acerca de la termodinámica, que como todavía no la vamos a abordar, no me preocupa mucho. La termodinámica es una rama de la física, acá la tienen, que habla de cómo se combinan el trabajo, que ustedes el año pasado seguramente vieron, el trabajo mecánico, con el calor, y cómo esta combinación puede cambiar la energía interna de un sistema. Eso lo vamos a ver más adelante. Bien, volvemos acá al concepto de temperatura.
les nombra esto que les estaba diciendo, el concepto de caliente y de frío, que está asociado, y fíjense que lo dice, al concepto de sentido, al concepto de sensación. Está bueno, pero nosotros no lo vamos a mirar desde ese aspecto. Para nosotros la temperatura es una magnitud. ¿Qué es una magnitud en física? Es una propiedad que puede medirse. Cuando hicieron la página web o la wiki de Sistema Internacional, ustedes ahí encontraron que existen unidades principales que corresponden a magnitudes. Por ejemplo, la unidad principal metro corresponde a la magnitud longitud. Yo siempre que mida una longitud, eso es una propiedad que llamamos magnitud, la expreso en metros. Entonces, tengo una magnitud y tengo una unidad. Mi temperatura es una magnitud, puede medirse. No van a encontrar definición de temperatura, no hay definición. Lo que sí van a encontrar es más bien una explicación. También fíjense que el libro le esquiva a la definición, porque en realidad no hay consensuado desde el punto de vista científico una definición. Después volvemos al tema de la calidez o frialdad y la necesidad de medir esta magnitud. Para medir la magnitud temperatura se utilizan los termómetros y vimos nosotros yo les había dejado un apunte al respecto, y acá también lo van a encontrar, que los termómetros pueden ser de muchos tipos. Toda propiedad que cambie sensiblemente con la temperatura a mí me sirve de propiedad termométrica. En el caso de un termómetro de mercurio o de alcohol, la expansión térmica, el aumento de las dimensiones en un material porque aumentó su temperatura, es la propiedad que me sirve para determinar temperatura. Por eso la llamamos propiedad termométrica. También la expansión de un gas es una propiedad termométrica. La resistencia eléctrica, la radiación que emite un cuerpo, todas esas son propiedades que yo puedo utilizar. Y acá les resalté algo muy importante. El termómetro dice, se estabiliza y leemos la temperatura. Si ustedes piensan, si ustedes tienen un termómetro mercurio y quieren determinar su temperatura, lo que hacen es colocarlo en la axila y dejar que pase un rato. ¿Por qué dejo yo que pase un rato? Porque yo necesito que entre en equilibrio térmico conmigo. ¿Por qué? Porque el termómetro no determina mi temperatura. El termómetro me muestra su temperatura. Entonces, si yo no le doy tiempo a que se produzca ese equilibrio térmico, no va a mostrarme mi temperatura, va a mostrarme la de él, porque todavía no llegó al equilibrio térmico y que no es la mía. ¿Queda claro? Después le habla del concepto de aislante, que creo que no necesita ninguna aclaración, y sepan que cuando hablamos de sistemas aislados que no pueden intercambiar energía con su entorno, estamos hablando de una situación ideal. En realidad es imposible aislar totalmente un sistema y que no intercambie energía con su entorno. Luego hablamos de la ley cero de la termodinámica, que es una ley muy intuitiva. Básicamente dice que un sistema A está en equilibrio térmico con otro sistema C y que a su vez el sistema B está en equilibrio con el sistema C. Entonces yo puedo concluir que A y B también están en equilibrio térmico. Si A y C están a la misma temperatura y al mismo tiempo B y C están a la misma temperatura, es lógico pensar que A y B también están a la misma temperatura. Básicamente eso es lo que dice. Y ahí, en esa ley cero, es que se apoya la utilización del termómetro de contacto. Ojo con eso, porque acá habla de que el termómetro tiene que estar a la misma temperatura. Ojo, siempre y cuando nosotros tengamos un termómetro de contacto, un termómetro radiativo, de esos que ahora que en la pandemia se ven todo el tiempo, que tienen la anatomía de una pistola. Ese termómetro mide la radiación que le llega. Ese termómetro no necesita entrar en equilibrio térmico con el cuerpo que está determinando su temperatura. Así que ojo, cuando habla acá de que el termómetro entre en equilibrio térmico o alcance el equilibrio térmico, se está refiriendo a termómetros de contacto, y no todos necesitan de ese contacto. Existen termómetros a distancia. Acá dice, si se introduce un termómetro en una olla de agua caliente y se registra la lectura de aquel, ¿qué temperatura se registrará? La del termómetro. Bien, en un principio
y eso ustedes lo vieron, está cuando surge la necesidad de determinar temperaturas, aparecen las escalas. ¿Está? Nosotros nos vamos a ocupar de la escala Celsius y de la escala Kelvin, nada más. La escala Fahrenheit, la verdad es que no, porque las calculadoras hacen la conversión. Si ustedes tienen cualquier celular en la mano, les hace la conversión. No tiene sentido dedicarnos a eso. ¿Mm? Ahí está. Bien, acá habla de varios tipos de termómetro. En el caso de la tira bimetálica, ustedes tienen dos láminas de metal con dos metales diferentes con diferentes coeficientes de dilatación. Entonces, ¿qué quiere decir? Que frente a una variación de temperatura se expanden diferente y esa diferente expansión provoca que la lámina bimetálica se doble. A esta lámina así dobladita, en general, se le agrega una aguja. Es la lámina que usan las viejas cocinas y a las abuelas de ustedes. Alguien tiene una vieja cocina que tenía en la puerta del horno una aguja que marcaba frío, medio, caliente. Bueno, esto es lo que tenía. A esta lámina se le adosa una aguja y cuando se curva, la aguja se mueve. Y entonces yo leía si era frío, medio o caliente. Después acá les habla de los termómetros radiativos, lo que les estaba hablando recién. Después les habla de la temperatura en escala Fahrenheit, que lo único que nos interesa es que utiliza otra sustancia, pero que su método es igual al de la escala Celsius. Y nada más. Acá sí quiero que tengan en cuenta que cuando un sistema aumenta su temperatura, esa diferencia o disminuye su temperatura, ese cambio de temperatura es igual en la escala Kelvin. Por ejemplo, si la temperatura aumenta 10 grados Celsius, entonces también aumenta 10 Kelvin. Los intervalos de temperatura, es la cantidad que abarca un intervalo de temperatura, es el mismo en Celsius o en Kelvin. Y esto se los resalté porque acá propone el libro poner el símbolo de grados adelante o atrás. ¿Ven la diferencia? En el caso de que se hable de una temperatura o que se hable de un intervalo. La verdad es que nosotros no lo vamos a hacer. Cuando hablemos de intervalo, igual vamos a usar el cerito adelante y la C detrás. Bien, después comienza a hablar de los termómetros de gas y la escala Kelvin. ¿Por qué habla de esto? Porque cuando yo construyo un termómetro, yo necesito ponerle una escala. Cuando a un dispositivo se le marca la escala, yo construyo la regla y hago las marquitas de dónde está cada milímetro, se dice que lo estoy calibrando. Bien, cuando yo calibro un termómetro, lo que sucede, y lo que siempre se le criticó a la escala Celsius, es que esos valores que yo voy marcando son valores experimentales, que no estaban fundamentados en un concepto teórico. Y de hecho, cuando se calibra el termómetro, todas esas marcas dependen mucho de las características del material. Entonces, el hecho de que estas críticas surgieran en el ámbito científico es que hacen que aparezca nuestra escala Kelvin. Básicamente, ¿qué es lo que hace la escala Kelvin? Se trabaja con termómetros de gas. En los termómetros de gas se mide presión. Y entonces a cada una de esas presiones se le corresponde una temperatura. Fíjense, acá tienen 3 gráficos diferentes y se construyó esto indicando a cada valor de presión qué valor de temperatura le corresponde, a cada valor de presión qué valor de temperatura le corresponde. Se prolongan estas rectas, porque esto en la práctica no se puede hacer, hasta que se observa que se cortan en esta temperatura que está acá, menos 273,15. O sea, el punto en el que la presión se haría cero. Se dan cuenta que es un punto teórico, porque en la realidad no se logra. Esa prolongación imaginaria que hacemos de las rectas y que nos lleva a este valor es un procedimiento mecánico, no es experimental.
ese punto es el punto en el cual las partículas, decimos generalmente, dejarían de moverse, según la teoría cinético-corpuscular. Y entonces es la menor temperatura posible, que eso es todo lo que les dice en este párrafo. Les habla de que se puede extrapolar. Extrapolar quiere decir que yo en el gráfico prolongo y busco un determinado valor. Y entonces se llega a esa temperatura. Después les dice que las unidades tienen el mismo tamaño que la escala Celsius, que es lo que yo les decía recién. Si un sistema aumenta 1 grado su temperatura, 1 grado Celsius su temperatura, aumenta 1 Kelvin también. A eso me refiero con que las variaciones de la temperatura son iguales. Bien.